¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio más. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso, un día maravilloso que Dios nos ha regalado. Definitivamente es un día precioso para poder compartir en esta preciosa noche con todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Marvin Mayorga, pertenecemos al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence. Estamos contentos de poder ser partícipes de esta bendición y poder llegar hasta sus hogares a través de esta plataforma digital, siempre con el único deseo y propósito de aprender juntos del manual que es la poderosa palabra de Dios. Siéntase libre de compartir nuestra transmisión, mándele a alguien este video y yo sé que será de mucha bendición para alguna persona que pueda estar sintonizándonos a esta hora de la noche. Es jueves 30 ya del mes el primer mes ya del 2025 que se nos está yendo. Ya casi está a punto de culminar esta primer mes, como le queramos llamar, primera cora, como dicen por ahí también. Así que se nos acaba el año, señoras y señores, ya en breve. Si no, sí, porque a veces hacemos planes y cuando venimos a darnos cuenta estamos en diciembre y se nos fue el año de nuevo y no hicimos lo que siempre hemos propuesto en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias de verdad. Para mí es un grato privilegio poder acompañarles en este día precioso. Comparta esta transmisión y yo sé que Dios tiene una palabra fresca para su vida. Déjenos saber si se está escuchando bien allá en casita, donde quiera que esté, y de esta forma pues podemos arreglar acá nuestra transmisión. Espero en Dios que sea de grata bendición este espacio el día de hoy. Y estamos contentos de poder acompañarle. Hoy tenemos un estudio muy interesante, una preciosa enseñanza. Espero en Dios que sea de mucha bendición para sus vidas. Acuérdense que todo lo que lo hacemos con un propósito de compartir estas reflexiones para aprender del manual que es la poderosa palabra de Dios. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias y entramos al tema. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante y es acerca de las dos caras del miedo. Pero vamos a titularle cómo enfrentar el miedo, cómo enfrentar ese miedo que siempre llega a nuestras vidas. Todas las personas hemos tenido miedo en algún momento de la vida, ya sea miedo a las arañas, miedo a los alacranes, miedo a hablar en público, miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la oscuridad y miedo a las autoridades, y todos hemos pasado por un miedo. Ahora bien, yo quiero que usted entienda, el miedo es importante porque el miedo nos puede ayudar a nosotros incluso a salvarnos la vida, por si usted no lo sabía. El único problema es que nosotros no debemos dejar que el miedo nos paralice. Si el miedo nos paraliza, estamos en problemas. Pero si el miedo nos hace reaccionar y accionar, eso nos va a ayudar. O sea, el miedo es como un arma de dos filos. O te paraliza o te hace mover. Le explico. Si yo voy caminando y le tengo miedo a las culebras y veo una culebra, automáticamente por el miedo yo brinco. Yo voy a reaccionar para salvar mi vida. Yo voy a dar un brinco y ese brinco pues va a salvar mi vida. Se lo pongo de otra forma. El miedo a los perros. O sea que los perros muerden, por si usted no lo sabía. Entonces, el miedo a los perros me va a ayudar a mí a reaccionar a que el perro no me muerda. Si yo me paralizo, me puede morder, pero si yo me subo al árbol, reacciono a ese miedo, me va a salvar la vida. Así que es importante que entendamos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca del miedo? Por ejemplo, el gran profeta escribe y dice: no temas porque yo estoy contigo. Este es allá en el Antiguo Testamento. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia
es palabra de Dios. Este es un versículo muy, pero muy interesante que nos deja a nosotros, como dicen por ahí, con el pie derecho hacia adelante. Esta palabra la escribe Isaías. Dios se la da a Isaías allá en el capítulo 41. Si usted escribe, a usted le gusta anotar. Isaías 41 es una palabra que nos puede ayudar a nosotros en el tiempo de miedo, donde nos ayuda a seguir adelante. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé si usted le ha puesto atención a esta palabra, pero yo me aferro a esta palabra y digo, Dios está conmigo y Él nunca me va a dejar. Bueno, hoy vamos a ver algunos consejos acerca de cómo enfrentar el miedo. Pero para eso debemos de saber qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? Porque necesitamos saber qué es el miedo. Ya expliqué un poco acerca que el miedo sirve para ayudarnos o puede servirnos para echarnos hacia atrás. Pero hay en su mayoría personas que le tienen al miedo, los paraliza. O sea, el miedo los domina. El miedo los hace no reaccionar. Y el miedo tiene que ser como ese jumper que te dan para que tú brinques. Acuérdense de aquel pasaje bíblico que dice, me empujaste con violencia, pero no caí. O sea, ese miedo tiene que empujarte con violencia a brincar hacia adelante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando oímos un ruido? Especialmente yo, mi persona. Yo brinco. ¿Por qué? Es por el miedo. Pero brinco para salvarme, ya sea de lo que viene encima de mi persona. Las personas que están debajo de un árbol y de repente se arranca una rama de ahí arriba y oyen el ruido, ese miedo de ese ruido los hace brincar y la rama no les cae arriba. Entonces hay otros que dicen, no, ahí se quedan y les cae la rama encima. Entonces, el miedo tenemos que saber qué es. Mire, se trata de una emoción natural y necesaria que ayuda a supervivencia humana. Como ya dije, nos ayuda en una supervivencia humana. Por ejemplo, los animalitos. Siempre hay una presa que se come a la otra, uno que se come al otro, no, el más grande al más pequeño y así sucesivamente. Ellos están comiendo el uno con el otro. Pero el más pequeño le tiene miedo al grande. Entonces, ¿qué hace el miedo? Lo hace subirse a los árboles o lo hace correr más rápido. Yo no sé si a usted lo ha perseguido un animal. Pero cuando uno lo persigue un animal, mire, usted corre como nunca. ¿Pero por qué es que corre tanto? Por miedo. O sea, ese miedo nos ayuda a nosotros a avanzar en la vida. Ahora, hay un miedo que quizás nosotros nos va a querer afectar, pero todo depende cómo nosotros confrontemos al miedo. Y hoy, con la ayuda de este manual, vamos a ver los significados del miedo. Seguimos. El miedo es bueno y malo, como ya dije. Es malo si te paralizas. Es bueno si reaccionas a ese miedo que tienes interno y brincas hacia adelante y sales adelante. Por ejemplo, la persona que tiene miedo a fracasar, se prepara a ser personas de bien. Así que si nosotros usamos el miedo como herramienta, el miedo nos va a hacer mejores personas. El que tiene miedo a hacer algo y se prepara, se pone a estudiar porque no quiere ser el mismo que fueron sus antepasados. Por el miedo de no ser el mismo, esa persona se prepara y se convierte en un buen profesional. Así que si se activa el miedo, nosotros vamos a seguir adelante. Miren, el miedo se activa cuando el cuerpo percibe una situación, como ya expliqué, de una rama que se va a caer de un árbol, se activa en nosotros y nosotros reaccionamos de esa forma. El miedo se caracteriza por una serie de reacciones psicológicas como aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular y también nos ayuda a activar todo nuestro cuerpo y brincar. Mire, si usted está sentado y alguien le grita y le dice, debajo de tu silla hay un animal venenoso, usted brinca como los gatos. ¿Y de dónde salió esa agilidad, esa potencia de brincar así? Del miedo. El miedo que el animal no te pique, tú brincas como los gatos y sales corriendo.
Mire, ahí se le van las riumas a uno, ahí se le va el dolor de rodilla, ahí se le va el dolor de rabadilla. Por el miedo reaccionamos. Ojalá nosotros usemos el miedo para reaccionar para lo positivo. El miedo a que nos deporten, el miedo a que nos metamos en problemas nos ayuda a hacer mejor las cosas. Por ejemplo, si voy caminando hacia Nueva York, por miedo de que me den un ticket, yo manejo a la velocidad. Por miedo a que la policía me pare, yo voy a manejar como se debe de manejar. ¿Se da cuenta? Usamos el miedo como herramienta para ser mejores personas. El miedo que me manden para mi país, pues me hace a mí buscar un buen abogado y pagarle lo que tenga que pagarle para que me ayude a solucionar mi problema. O sea, ese miedo usémoslo para bien. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar los miedos? Vamos a ver algunos consejos que nos pueden ayudar. Número 1, ten confianza en Dios, que Él nunca te dejará solo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tener esa confianza puesta en Dios, que Él nunca nos va a dejar solos. Incluso en los momentos más oscuros de tu vida, ahí Dios va a estar contigo. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo primero, tener esa plena confianza que Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, por supuesto, ¿cómo yo me entero que Dios está conmigo? Cuando yo obedezco sus mandatos. Yo estoy el domingo en la iglesia, yo voy a adorar a Dios, no voy a hacer otras cosas, yo voy a buscar de Dios, en mi casa yo busco a Dios, y no seamos como aquellos que decimos, Dios conoce mi corazón y yo lo busco en mi casa, en mi trabajo. Está bien, pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque es importante, señores, que entendamos. No es decir, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que lo busco aquí en mi casa. Sí, porque somos fáciles para decir eso. Y hoy mucha gente va a poner excusas, no, porque tengo problemas con la justicia, por eso no voy a salir de mi casa, yo no voy a ir ya a la iglesia, y nos vamos enfriando. Y en vez de buscar a Dios y meternos con Dios, mire, si usted está pasando momentos difíciles, es importante que busque a Dios. Si usted quiere que este salmo se haga realidad en su vida, tiene que buscarlo de corazón, congregarnos, buscarlo en oración, leer su manual todos los días, si es posible, cada instante. Porque esa es la forma que nosotros vamos a tener esa conexión con Dios y la seguridad que Él va a estar con nosotros. Por eso el salmista era claro. El salmista sabía que Dios estaba con él porque él actuaba de acuerdo a lo que Dios le mandaba. Pero no, nosotros queremos que Dios esté con nosotros, pero nosotros seguimos haciendo lo que se nos da la regalada gana. Sí, es una realidad. Seguimos criticando, seguimos haciendo lo que se nos dé la gana. Pero decimos, no, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Él sabe, Él conoce mi corazón y yo lo busco en la madrugada. No, no se trata de eso. Se trata de frutos, acciones. Sí, resultados. Porque yo puedo decir con la boca que yo busco a Dios. Hoy yo me levanto a la 1 de la mañana a orar a Dios. Eso lo puedo decir yo acá y usted se lo va a creer. Pero realmente está sucediendo. Y el detalle. Porque es fácil decirlo con la boca, pero es muy diferente hablarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque necesitamos combatir el miedo. Y hoy yo no tengo miedo de decirle a usted esto, porque es lo que necesitamos. En vez de estar acobardándonos, metiéndonos debajo de cajas, escondiéndonos, salgamos a enfrentar el miedo. No le tenga miedo a las circunstancias. Use ese miedo para bien. Use ese miedo para enfrentar la vida y supérese. Siga hacia adelante. No le tenga miedo a las cosas. Enfrente lo que tenga que enfrentar, pero sin miedo. Use ese miedo para salir adelante. Hoy yo te animo a que te agarres y te aferres a Dios y empieces a confiar en Dios, pero empieza a trabajar en seguir hacia adelante. El salmista estaba muy claro y seguro al decir, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque él sabía que estaba haciendo las cosas correctas. Número 2, identifica y entiende tu miedo. Tiene que identificar cuál es a qué lo que le tienes miedo. Tiene que identificar, vaya qué palabrita esta, a qué es lo que le tienes miedo. ¿Le tienes miedo a las culebras? Pues tiene que superar esto. ¿Cómo? Matándolas. Yo no mato culebras. Pues toda tu vida vas a pasar con miedo.
Yo le tengo miedo a los cientopiés, creo que se dice, esos animalitos largos que tienen un montón de patitas. Pero ¿qué hago cuando los miro? Los pisoteo y los mato. No soy amigo de ellos. No soy amigo de las serpientes, mucho menos de las arañas. Pero no comparto con ellas. Pero ¿sabe qué? Tampoco les salgo corriendo. No, usted no va a ver corriendo a mí porque veo una araña. No, me le voy encima y la mato. Si se me esconde, la busco. Pero no les tengo miedo. En el sentido de que uso ese miedo que les tengo para atacarlas y defenderme. Mire, a veces el primer paso para superar el miedo es demasiado aterrador. Pero piensa que si tu situación o evento que estás pasando te está deprimiendo, tienes que reaccionar. Ese miedo no te tiene que llevar al desánimo, ese miedo no te tiene que llevar a la depresión. Tienes que detectar que el miedo que estás sintiendo en este momento puede trabajar en contra de tu persona, en contra de tu mente o en contra de tu situación e incluso puede enfermarte físicamente, por si no lo sabías. A algunas personas les es pero muy difícil reaccionar cuando tienen miedo, pero otros sí reaccionan de una manera positiva. ¿Ok? A algunas personas les funciona, a lo mejor a ti no, pero tienes que intentarlo, tienes que funcionar, tienes que reaccionar a ese miedo. Una vez que tengas identificado qué es lo que le tienes miedo o a qué le tienes miedo, empieza a trabajar y empieza a aplicar lo que es la acción. No le tengo pánico. Sí, no le tengo pánico a esto. Oh, yo le tengo pánico a los policías, dicen algunos. Sí, hay gente que le tiene pánico a los policías, no sé por qué. Empieza a saludarlos. Hey, hi, officer. Sí, en español o en inglés. Oficial, mucho gusto. Empieza a saludarlos. Todos son malos. Sí, porque hay gente que le tiene miedo a los dentistas, por ejemplo. Llega a la sala de espera y usa tu celular y empieza a tratar de ignorar la situación. Sí, porque todos tenemos miedo en la vida. Así que identifica tu miedo y enfréntalo. Prepárate para eso. Si le tienes miedo al dentista, prepárate para eso. Si le tienes miedo a las hormigas, prepárate para enfrentar a las hormigas. Pero tienes que identificar tu miedo y trabajar en acción a vencer ese miedo. Número 3, habla sobre tu miedo. Habla sobre él para que puedas vencerlo. Ahora, ¿por qué vas a hablar sobre el miedo? No es para que te sigan hundiendo. Yo tengo miedo que me vayan a quitar los dientes. Voy a usar esta palabra, ¿no? Entonces estás hablando con una persona que se los quitó todos. Y te dice, sí, mira cómo se mira uno de feo. No, habla con aquella persona que se los quitó, pero que se los puso de nuevo. Sí, tienes que identificar con quién hablas. Tienes que saber a quién le cuentas tus miedos. Porque hay gente que se va a aprovechar de la situación para meterte más miedo. Mire, estamos viviendo en este momento en una reacción de muchas personas que están subiendo videos con el único fin y propósito de ganar rating o de ganar likes, como le dicen acá, para ganar dinero. Entonces están usando el miedo de muchas personas para ellos lucrarse económicamente. Entonces agarran una noticia y la tuercen para meter miedo. Entonces todo el mundo empieza a compartir ese video, y le están dando millones de reproducciones a algo que es incorrecto, pero esa persona se está beneficiando con billete usando el miedo de las personas para hacer dinero. Entonces tenemos que identificar qué escuchamos, a quién le contamos nuestro miedo y cómo estamos reaccionando a ese miedo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Josué está en un momento difícil de su vida. En el momento de que su líder muere y él tiene que tomar la iniciativa de dirigir a un pueblo numeroso hacia la tierra prometida. Pero Dios se le aparece y le dice en el capítulo 1, verso 9, y esta palabra puede ser suya en este momento, tal como se le dijo a Josué en aquel instante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas son palabras que nosotros necesitamos. Usa el miedo
para enfrentar tu situación. Hablar sobre tus miedos con amigos, familiares o con un profesional de la salud mental puede ayudarte a procesar mejor tus pensamientos, porque el miedo lo que hace es que te llega a tu mente y empieza a trabajar. Tú no sirves, tú no puedes, y tu mente empieza a ser saturada con toda esta clase de pensamientos que nadie los ha dicho, pero tú te los imaginas por el miedo. Hay gente que en este momento está viendo que están tocándole su puerta porque dicen que los van a deportar y tienen papeles, tienen un permiso de trabajo, están legales en este país, pero el miedo que se les ha metido en su mente es porque están viendo noticias negativas y están escuchando cosas que no deben de escuchar. Empieza a escuchar la voz de Dios, empieza a meterte con Dios y olvídate del qué dirán. Tú haz lo que tienes que hacer, da el 100% de tu calidad de vida. O sea, me explico, donde tú estés, da lo mejor de ti. Sé buen ciudadano, sé buen padre, sé buen esposo, sé buena esposa, y deja que lo demás fluya como debe de fluir. Haz tu trabajo y Dios hará el de él. Y no te preocupes por lo que está sucediendo a tu alrededor. Número 4, y ya estoy cerrando. Enfrenta tu miedo, que no te paralice. Enfrenta tu miedo, aunque pueda ser difícil enfrentar los miedos. En una de las mejores formas es activar tu ser interno, o sea, tu ser interior, y decir: yo voy a vencer, yo lo voy a lograr. Comienza con pequeños pasos. Trabaja y aumenta tu tolerancia, o sea, lo que tú crees que sos un poquito flojo, empieza a trabajar en esa área. Soy muy débil en esta área, empieza a trabajar. Tú sabes cuál es tu miedo y empieza a trabajar en eso. Además, crees que te vas a perder en esta vida, o que crees que tus hijos no van a salir adelante, o crees que te vas a morir por una enfermedad. Hay gente que no come ciertas comidas porque dice que les va a dar cáncer, y hay un miedo en ellos y están con ese miedo. Mira, usa ese miedo para mejorar. Sí, si no te lo comes, tampoco critiques al que se lo coma, pero sigue adelante, empieza a trabajar en ti. El miedo no te va a llevar a ningún lado. Y para cerrar, evita escuchar noticias sensacionalistas. Y esto es lo que estaba hablando hace un ratito. ¿Cuáles son las noticias sensacionalistas? Son aquellas que tratan de meter miedo. Aquellas personas que te dicen: noticia de última hora, acaban de hacer una redada en el área y cabal en la vecindad tuya. Y tú metes llave, prendes cámaras, te metes al sótano de la casa, porque estás escuchando noticias sensacionalistas. Son las noticias que venden, son las noticias que la gente ve, son las noticias que la gente está reproduciendo, y a la larga están haciéndole dinero a una persona, y tú con miedo, tú encerrado mandando ese video para todos lados. Noticia de última hora, y eso son noticias sensacionalistas. Son las noticias que llegan, o las personas las usan de acuerdo a tu necesidad. Por ejemplo, ahorita hubo un accidente de aviación y viene que es noticia de última hora: se están cayendo los aviones y tú tienes que volar mañana. Tú cancelas el vuelo, porque si eres miedoso a los aviones. Y escuchando esa noticia, pero fue un accidente. Fue un accidente, no fue que el avión se derribó porque no iba bien piloteado. Fue un accidente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Miremos el cuadro completo. ¿Por qué es que están sucediendo las cosas? Y el miedo se va a ir. Cuando tú empiezas a ver el cuadro completo, tu vida va a ser abierta, tu mente va a ser más amplia y todo va a empezar a funcionar de la manera correcta. ¿Cómo identificar a una persona sensacionalista? Bueno, aquel que le aumenta a lo que dice. Hay algunos que hacen cosas para meter miedo, otros lo hacen para ganar seguidores o dinero. Padre, te doy gracias en esta hora, porque tú eres bueno, grande y poderoso. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a enfrentar el miedo. Ayúdanos, Señor, a usar el miedo para ser mejores personas en la vida. Ayúdanos, Señor, a poder ver hacia adentro de nosotros y ver cuáles son las áreas, Señor, que necesitan ser cambiadas. Cuáles son las áreas, Señor, que necesitan refuerzos. Ayúdanos a identificarlas, Señor. Y ayúdanos también a identificar
aquellas personas que están sembrando miedo en nuestra comunidad. Y evitar, Señor, escuchar a esas personas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Señoras y señores, muchas gracias. De verdad, para mí es un grato privilegio estar acá y poder compartir esta reflexión con ustedes. Pero tiene que entender algo. Use el miedo para cambiar y mejorar su vida. No lo use para que lo paralice. No uses el miedo para decir no puedo o no hacerlo. Usa ese miedo para ser mejor. Empieza a saber qué escuchas. Ten cuidado lo que estás escuchando. Hay muchos canales de televisión que son sensacionalistas, que lo único que están buscando es meter miedo para que la gente lo siga viendo, porque según ellos tienen la verdad, pero no es así. Mira el cuadro completo y aprende a vivir como un hijo de Dios. Empieza a valorar que tú eres una hija o un hijo de Dios y que Dios, si tú estás haciendo las cosas correctas, Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar que pases lugares tristes. Probablemente tocarán tu puerta, pero ¿sabes qué? Si sabes confrontar esos miedos, los vas a vencer, porque Dios no va a permitir que pases penas. Pero haz tu trabajo, empieza a activar ese miedo para bien y deja que Dios haga su trabajo. Te deseo lo mejor de lo mejor. Acuérdate que Dios está contigo. Bendiciones. Chao, chao. Bye, bye.